Saludos, mi nombre es Óscar Andrés Castillo Erazo, pertenezco al programa de tecnología en saneamiento ambiental del CDA de Pasto, Nariño. En este momento voy a realizar el video de microbiología ambiental, como lo es la columna de Winogradsky. Continuamos con los objetivos. Como objetivos tengo demostrar e identificar mediante la prueba de microespacio que ocupan los microorganismos específicos del cuerpo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales. Materiales a utilizar. Los materiales que utilicé para realizar esta columna fueron una botella plástica de vidrio de boca ancha, puede ser un frasco de mayonesa o salsa grande, también un lodo negro proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales, o agua de charco estancada de varios días del lago, papel periódico picado, material orgánico, hojas secas de árboles, plástico de vinipel o bolsas plásticas transparentes y finalmente una puntilla, como pueden observar aquí en la imagen para hacer la columna. Procedemos con el procedimiento. Continuamos con el proceso en la cual indica principalmente colocar en el fondo una mezcla de lodo recolectado junto a las fibras de papel periódico de las hojas secas. Se procura que quede una capa compacta de lodo sin ninguna formación de burbujas. Se debe mezclar homogéneamente. También se agrega la puntilla de acero. Se deja la capa compacta de lodo aproximadamente de 10 centímetros de espesor posteriormente y cuidado, se agrega el agua de charco hasta que quede casi llena la botella, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con el papel de vinipel se tapa el recipiente y se define el sitio donde se va a colocar el recipiente a la luz solar, donde le dé la luz solar de la columna. Se hizo en cuatro semanas. Bien, continuamos con nuestro el procedimiento a realizar la evaluación de nuestra columna, indicando con la semana número 1, donde se reporta un cambio leve en el agua. Esta era de un color amarillento, como ustedes pueden observar en la imagen. Esta era de un color amarillento. En la columna se notan burbujas en la superficie del agua y en la superficie de la capa de pan. Posteriormente en la semana 2 encontramos a nuestra columna que el agua era turbia y de un color café. También se diferenciaban líneas negras en la capa de lodo. Posteriormente, con la semana 3, el agua es más turbia y se observan algunos cúmulos de color negro, como pueden observar. Y finalmente, posteriormente, en la semana 4, el agua es más clara. Había una capa verde en la superficie de la capa de lodo. El papel periódico ya estaba desintegrado. Había presencia de biofilm. Y entonces esa es la evolución de nuestra columna.
Como pueden observar aquí en las imágenes, la semana 1, semana 2, semana 3 y finalmente la semana 4. Y como vamos lo siguiente con las preguntas formuladas de la guía. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Como respuesta tengo la aparición de manchas negras son debido a la reacción química de sulfato de hidrógeno liberado por las bacterias con el componente de hierro que tiene el suelo. Esa es la respuesta que tengo. Y con la siguiente pregunta: ¿por qué la parte superior de la columna es verde? ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? La respuesta es: se genera gracias a crecimientos de microorganismos en la parte superior de la capa de fongo, reproducción de las bacterias fotosintéticas, y también se puede deber a que el agua tiene un alto contenido de nitratos de fosfato. Esa es mi respuesta. Continuamos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fases anaeróbicas, aeróbicas de microfílica de la columna? La respuesta, como pude dar, la respuesta es: se le puede evidenciar la parte inferior de la columna, se caracteriza por la ausencia de oxígeno. Esa es mi respuesta. De la siguiente pregunta: ¿a qué se debe el olor a huevo podrido de dichos sistemas? Como respuesta tengo: se debe al proceso de digestión de las bacterias que vienen en la columna, como pueden observar. La siguiente pregunta: ¿qué aplicidad tiene el experimento que le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? ¿Cómo puedo dar una respuesta a esa pregunta? Yo, como tecnólogo, esta es mi respuesta: permite conocer los diferentes procesos o fases que tienen los procesos metabólicos de los sistemas del agua y del suelo, estudio de los gremios, interacciones de microorganismos, asimilación de contaminantes, bioreacción de bioenergía, etc. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Ese es mi desarrollo de la columna de microbiología, de la columna de UNISCAL, como pueden observar. Estas son las referencias bibliográficas sacadas para realizar la columna. De antemano le agradezco muchísimo a nuestra tutora María del Pilar por estar siempre atenta. Muchas gracias.